Hola a todos, estoy acá con Fidel que tiene dengue, además de lag, tiene todo lo que podía tener. Yo estoy bárbaro. Es el episodio 57 de esta long running serie que se llama Jamming con Fidel. Y hoy hay un tema que se convirtió en dos temas y va a depender de nuestra genialidad podcastera poder hacerlos coexistir de una manera amigable para ustedes. Los dos temas para hoy son, por un lado, la discusión de los superestímulos y la ética que los contiene o no, y hablar un poco del quilombo que estamos viviendo con todas las generaciones de chat GPT y comentarios de gente como Elon Musk. Yo estuve escuchando un par de podcasts, y toda la comunidad Silicon Valley está dividida entre gente emocionada y gente aterrada por lo que está pasando. Y tal vez vamos a intentar dividir un poco la exageración de lo razonable. Pero no sé, ya llegará ese momento. Por lo pronto voy a presentar a Fidel. Ahí lo tienen, semi muerto, o sea, marioneta de carne. Es Fidel. Y bueno, supongo que él se puede presentar solo. Hola Fidel. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que estén bien, que estén mejor que yo. Gracias a Sebas por la presentación, como todos los jueves o todos los lunes anteriormente. Estás Y, mega lagueado. Ahí volviste. perdón, estoy lagueado mentalmente y estoy lagueado en mi conexión a internet. Pero bueno, vamos a intentar darles el mejor programa posible con las circunstancias que tenemos. Ah, ok. Bueno. Sí, no, hoy tengo que carrear el stream de una manera. Bueno, super estímulos. Voy a empezar por ahí. Estaba leyendo un libro, nada nuevo. Este argumento apareció muchas veces en muchos lugares. Nada más lo vi de nuevo y me llamó la atención. Estaba hablando el libro de, bueno, de que estamos hechos de cierta forma por una suerte de algoritmo abstracto que llamamos selección natural, que opera a través de las generaciones, que autores como Richard Dawkins llamaron el relojero ciego, otros lo han llamado de maneras un poco más agresivas. Un poco la idea es acordarnos de que acá no hay teleología, y la teleología era cuando las cosas tienen un fin o un propósito. Se cree científicamente que la selección natural es un proceso que no va hacia ningún lugar. De hecho, es un proceso bastante costoso y bastante ineficiente comparado al diseño inteligente del humano. Ahora el humano es producto del otro algoritmo, entonces bueno. Ahora, en toda esta discusión pasa que el humano en su última etapa, tal vez desde la revolución agrícola hasta acá, los últimos 11.000 años, empezó a hacer cosas cada vez más locas. Con la ayuda del lenguaje, de la escritura, después la globalización, el viaje marítimo, después el viaje aéreo, etcétera, internet. La cultura avanza muy rápido, nuestro cuerpo es más o menos el mismo, porque lo biológico avanza más lento. Tal vez estemos cerca de todo un paradigma de edición genética o de transhumanismo, de prótesis con máquinas, pero eso recién estaría empezando. Entonces la conclusión es: tenemos un cuerpo pensado para otro ambiente y nuestro ambiente ya es muy distinto. Y en ese contexto es donde aparecen cosas que para nuestro cuerpo son una locura, como una golosina. Como que las calorías en un ambiente ancestral eran algo deseable y buscado por cuestiones energéticas, y no existe una sneaker o un bisnique en la selva. Entonces, ¿cómo hace nuestro cuerpo para reaccionar a este superestímulo? Una cosa que tipo la prueba y todo nuestro paladar se vuelve loco y nuestro cerebro se vuelve loco y la gente se vuelve obesa, y Estados Unidos es un país de obesos que necesitan un carrito para ir por Disney. Eso por un lado. Y hay toda una batería de superestímulos de los que vamos a hablar hoy, que son esta suerte de adefesios grotescos, producto de la ingeniería humana, que a nuestros sistemas ancestrales, que siguen funcionando aunque estén como parcheados por distintas capas de intersubjetividad o córtex frontal o de liberación, igualmente generan cosas flasheras, adicciones, comportamientos raros, comportamientos inexplicables de nuestros mandatos biológicos, y muchos espirales que se van de control. Esa es un poco la definición de un superestímulo. Y después queremos hablar de la dimensión moral. ¿Por qué deberíamos resistirnos? ¿Por qué tenemos esta doctrina super yoica de la moderación, de no jugar todo el día a los jueguitos, de no
bueno, los religiosos de no tener placer sexual si no estamos pensando en tener un hijo. O sea, ¿por qué no decimos que esté mal? Nada más queremos brainstormear un toque de por qué hay una ética de la moderación si la tecnología nos permite un superestímulo. ¿Por qué no abusar de ese superestímulo y ya? Entonces nada, ese es un poco el subject de hoy. ¿Querés empezar, Fidel? Sí, sí, bueno, algo sencillo para hablar desde un comienzo, creo que es que los superestímulos, o yo cuando lo busqué antes del stream lo encontré como supernormal stimuli, como estímulos supernormales, em, por si lo buscan en internet después, es que no son algo nuevo tampoco, porque quizás lo asociamos con esta cosa artificial de esto, sneakers o McDonald's o la televisión, que es verdad, que quizás es como el punto culmine de eso, pero mientras leía mencionaba, por ejemplo, la música podría ser un superestímulo que como que trabaje, nos dé placer en el área del lenguaje, y que es una especie de, no, no sé cómo mencionarlo en este momento, pero como una especie de lenguaje perfecto, el de la música, o una especie de lenguaje medio angelical, que habla a un nivel mucho más elevado y que, y que comunica de una forma distinta al habla. Em, y quizás la música no genera una adicción al estilo de comer sneakers hasta que te agarre diabetes, pero me parece que los superestímulos no tendríamos que dejarlos aislados solo a invenciones artificiales del ser humano. De hecho, otros animales se aprovechan de imitar estímulos de otros o sea, otros seres vivos se aprovechan de estas cualidades para, eh, no sé, parecer más apetitosos. Por ejemplo, las frutas para nosotros son estímulos muy llamativos. Siento que estoy diciendo las cosas muy mal, pero bueno. Las frutas son para nosotros lo que serían los sneakers del eh, tiempo paleolítico. Y es básicamente lo mismo, es tipo una esfera roja brillante llena de azúcar que quiere que nos la comamos para que dispersemos las semillas por el mundo. Como que no creo que haya que hablar de que los superestímulos no existían antes de que nosotros los creemos, sino que agarramos esa tecnología, por así decirlo, que ya estaba en el mundo y le dimos un dial-up al máximo como hacemos siempre los humanos con todo. Como que siempre terminamos llegando a la misma conclusión que lo que hacemos es agarrar cosas del mundo y las hacemos ultra zarpadas con nuestra creatividad. Es interesante lo que decís y se me ocurren tres ángulos. Primero, no quiero crear una discusión semántica porque no traje toda la bibliografía. El prefijo super tal vez significa distintas cosas para distintos autores. Debe haber un autor puntual tipo canónico que haya explicado la diferencia perfecta entre qué es un estímulo, un superestímulo y qué palabra va en cada lado. Pero sí, por eso desde ya. O sea, yo usé superestímulo de una manera laxa, así que si hay alguien escuchando, vaya a consultar cuándo hay que usarlo y cuándo no. Pero Fidel tiene razón en eso. Después, una diferencia de grado tal vez es que que el humano, que es producto de la selección natural, hasta donde sabemos es la primera vez en el universo que aparece el diseño inteligente. No digo que no lo haya en otro lado y que no tenemos evidencia de que lo haya en otro lado. La diferencia entre el humano y el proceso que hace que una fruta explote el efecto de los colores en alguien en un mamífero como nosotros es que el proceso mediante el cual nosotros, o sea, hoy lo leí en un libro. Por ejemplo, nosotros tenemos la retina al revés, leí hoy en un libro. Nuestro ojo está hecho de una manera tipo no muy eficiente. De hecho, coevolucionó varias veces el ojo en el reino animal y hay mejores ojos que el nuestro. El nervio óptico, dónde está la retina, como que no está armado de una manera tan razonable. Porque, como hablamos mil veces con Fidel ya en este podcast, la selección natural necesita que cualquier ventaja bueno, no lo estoy definiendo mal, que cualquier característica nueva que un ser tenga, lo ayude a reproducirse. Si no, esa característica
no se va a reproducir. Sí, o sea, neutra al menos. Claro, entonces el camino entre, como hablamos siempre, entre 2% de un ojo y un ojo 100% funcional, necesita que todas las partes intermedias, en la coyuntura, en el contexto en el que se dieron con los accidentes históricos que hubieron, hayan servido para la reproducción. Y, Bueno, a, y a- perdón. y a veces ni siquiera directamente, a veces tipo, tal vez no tuvieron nada que ver. Tipo, Sí, un eh, asterisco de pesado con la parte evolutiva. Incluso una característica puede ser negativa, pero en la medida de que no evite que ese claro, ser vivo llegue a reproducirse, esa característica se va a pasar a la descendencia. claro, Entonces hay veces que decís, bueno, pero ¿por qué mierda tenemos esto? Y bueno, porque no impide que te reproduzcas. Pero literal. eso hace que me muera a los 70. Y bueno, sí, pero a los 70 ya tuviste tus crías, ya tus crías tuvieron crías, y vos podés morirte tranquilo que la selección natural le das igual. No, y tal vez esta cosa que era neutra termina siendo súper determinante en otra época, pero fue un beneficio colateral de algo que simplemente no restaba hasta que sumó de pedo también. Entonces, Mm. un poco el corolario de todo esto es, el humano no funciona así. El humano ve, justamente el humano posee teleología, que es tipo lo que tenemos que tener cuidado de no atribuirle a la selección natural. El humano puede tomar un montón de pasos que no son obvios en la miopía del paso a paso, porque está pensando en un objetivo que está un poco más lejos en el tiempo. Entonces, el diseño pensando en un objetivo lejano, donde uno puede hacer sacrificios, tal vez, donde uno puede no tener constantemente un retorno por su inversión, o básicamente no está el humano cuando quiere diseñar algo, ese proceso cognitivo de diseño no está sometido a este algoritmo tipo brutal de la selección natural, que es que si no da un retorno de fitness en cada paso, tipo, no puede nunca terminar de ocurrir. Entonces, si había algún tipo de combinación milagrosa en el horizonte, que era un camino imposible de recorrer para este sistema de selección natural, para el diseño inteligente sí puede ser transcurrido ese camino. De hecho, se puede persuadir a otros humanos de que acompañen en ese camino. Y un ejemplo de eso puede ser, no sé, el nazismo. Digo, es una locura lo que quería hacer el nazismo. Pero hasta idea está por eso, para no plantear el diseño inteligente como una suerte de solución mágica. El diseño inteligente también puede hacer que un montón de humanos gasten un montón de sacrificio, tipo, por una utopía que era una pelotudez de creerla en un principio. Eso digo, eso también está contemplado. Eso tal vez es algo que en la selección natural no pasaría, para equilibrarlo un poco. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? En el momento, o sea, en la parte de la fruta con los colores vivos que nos llaman la atención, es algo que llegó a ocurrir toscamente por este proceso muy ineficiente y largo. Un humano en una conversación, en una clase de secundaria que da Fidel en la ORT, uy, perdón, te medio que te doxié, un humano puede explicar, entender y optimizar algo así en una charla de una hora. No necesita tipo 17 millones de generaciones. Entonces, sí, es una, a ver, como decía Fidel, es una diferencia en la aceleración, pero es una diferencia tan sensible en la aceleración y en la manera que creo que termina siendo una diferencia cualitativa. Es una Mm. nueva cosa. Que eso nos puede servir de segue después para la discusión de la inteligencia artificial, que también puede llegar a ser otro salto exponencial hacia una nueva cosa, cualitativamente distinta del diseño inteligente humano, que está de última limitado por el ancho de banda que permite nuestra manera de comunicarnos, nuestro cuerpo hecho de carbón, nuestra finitud, nuestra heurística emocional que nos hace filtrar el mundo a través de las emociones y de tipo cosas endócrinas. Pero bueno, el tema del superestímulo entonces es como... Son cosas que... No sé, es una buena pregunta eso, Fidel. ¿Vos creés que es algún tipo de superestímulo de los que tenemos ahora son cosas inimaginables mediante un proceso simple de selección natural? ¿O se podría haber llegado ahí igual? Nada más que nosotros llegamos a otra velocidad o con más diversidad tal vez. Y un televisor la veo difícil que aparezca por selección natural en la Tierra, tipo una planta de televisores, pero como que hay algo de las pantallas con imágenes en movimiento que son superestímulos, que
Sobre todo hay como humanos más sensibles que otros. Yo, por ejemplo, si me pones en un bar del lado de la mesa que mira la pantalla, me perdés. Hay algo que, la pantallita que se mueve, que me desconcentra demasiado, que no puedo dejar de mirar como si fuese una polilla. Eh, que al fin de cuentas es más o menos lo mismo que le pasa a la polilla, lo que nos pasa a nosotros, que es que confunde un estímulo con otro. Claro, la Nosotros, polilla y la luz es un flash. claro, pues se guían por la luz de la luna, entonces cuando pones otra luz que no es la luz de la luna, porque normalmente a la noche no debería haber otras luces, o sea, no debería. Salvo Eh, fuego a lo sumo. Pero no claro, luces salvo de un fuego, no hay luces a la noche que no sean las estrellas y la luna, salvo las luces que ponemos nosotros. De hecho, hay un libro muy lindo que se llama La Noche de Al Álvarez que habla de cómo los humanos conquistaron la noche. Pues hace no tanto que los humanos logramos conquistar la luz nocturna, como que hasta hace no tanto las noches eran oscuras, de verdad. Eh, Me hizo entender a mí, por ejemplo, por qué en tantos cuentos de hadas o en tantas novelas, tipo, la noche es algo aterrador, porque no tenés tipo la luminaria que te pone en la reta Claro, que no, iluminan no. desde acá hasta el Río de la Plata. No, eso es Em, un flash, sí. Pero el punto es cuando nosotros tenemos algún estímulo como un televisor que encima nos promete algo que los humanos siempre buscamos, que es información, me parece, como que está poniéndonos el dedo en un craving que tenemos tipo, che, acá hay información nueva para vos, acá hay información. Y medio que los humanos buscamos información como si fuese alimento muchas veces. Lo mismo pasa con redes sociales, es tipo la novedad de seguir scrolleando y es tipo, ok, info nueva, data nueva, data nueva, data nueva. Y esos estímulos encima se van siendo aceitados cada vez mejor para que cada vez te pierdas más tiempo ahí adentro, porque siempre parece que hay algo mejor cuando pasás o cuando seguís mirando el televisor. Eh, no me parece que eso pueda haber sido replicado de ninguna manera naturalmente, por así decirlo, o por selección natural. Hay algo de la maquinaria que es capaz de crear el ser humano que es intrínsecamente diferente al resto de las creaciones en el planeta Tierra. Ok, y del otro lado, esta idea, no sé si es muy propia mía, de mi cultura, donde me tocó nacer, o si es algo más widespread. Yo creo que es algo más widespread, de hecho hasta se ve en la historia. Pero esta idea de que hay que tener cuidado con los superestímulos, que lo que te decía cuando te propuse hablar de esto, por un lado la entiendo, por un lado la comparto, pero también me llama la atención, al menos desarmarla, aunque la volvamos a armar y terminemos diciendo, sí, mal, hay que ser moderados porque puntos suspensivos. Quiero desarmarlo y volver a armarlo acá ahora. ¿Qué es? A ver, nosotros tenemos un glimpse, o sea, nos es inteligible cómo estamos hechos. Y eso permite hackearnos y abusar de algunas, como decías vos, tipo rascar algún lugar particular, algún craving, mismo aunque sepamos lo que está pasando. Si uno lee cualquier libro de neurología de los modernos, tipo, los mismos autores te explican experimentos y sesgos que ya sabés que son sesgos y que si te hacen ese experimento a vos o te lo hacés mismo algunas ilusiones particulares sabiendo que es una ilusión, lo estás mirando en tiempo real y decís y ves cómo tu organismo y tus sentidos están siendo engañados. Y es un flash. A mí me pasó, por ejemplo, con la realidad virtual, una vez que me puse hace un montón encima lo de un amigo, un juego de esquí, y nos caímos todos al piso cuando saltábamos de la rampa. Y yo sabía que tenía unos lentes de realidad virtual, pero la comunicación con mis sentidos fue tan instantánea que me agarró vértigo, por más que lo supiera. Eh, entonces, por un lado, es como que nos es inteligible cómo estamos hechos y nos podemos aprovechar. Y está esta idea de que hay que tener una moderación. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de los jueguitos. Porque el ejemplo de las golosinas tal vez sabemos demasiado de cardiología y de medicina como para por qué nos deberíamos cuidar. Pero con los jueguitos, por ejemplo. Los jueguitos hoy en día saben igual que
que los psicólogos de Disney o de Meta, ex Facebook o de cualquier cosa que nos está haciendo adictos, saben qué botones tocar. Saben cómo armar el proceso, la escalera de grinding, cómo darnos esa recompensa, saben cuál es el sweet spot entre tipo la fatiga y la frustración, pero la recompensa en el momento justo. Saben cómo hacer un superestímulo, que tal vez para muchas personas en los extremos del continuo está esta gente que juega tipo 56 horas seguidas a Warcraft y se muere de hambre. O sea, hay casos de eso. Pero digamos que poniendo un poco para acá, en el tipo crisol de adicciones, saben cómo generar algo tal vez más divertido que ir a una plaza a tomar mate. Y más allá de la romantización del aire libre y de verte con amigos y bla, si yo estoy con 5 amigos jugando al Warzone a las 3 de la mañana con un auricular Bluetooth en bolas, ahí todo toro en mi cuarto con un plasma de 500.000 pulgadas, ¿por qué tengo esta idea super yoica de que es algo de lo que no debería abusar, Fidel? ¿Por qué tengo esta idea? ¿Qué tan justificada es esta idea? Bueno, de por qué tenemos esa idea, de entrada yo pensaría en que desde chicos nos dijeron que eso estaba mal. Tipo, ahí hay una semilla clara, más allá de si está bien o mal. Desde muy chico, yo creo que empecé a usar, esto lo hablamos, internet tipo a los 6 años. eh, y los jueguitos también. Y ya desde esa edad era tipo, no, la computadora te va a dejar los ojos cuadrados, tipo, ahí solo se pierde el tiempo, los jueguitos son tipo, nunca fueron tipo juegos, eran tipo los jueguitos. Ah, los jueguitos, como medio de bobito jugar a los jueguitos, ¿no? O infantilizante y todo. Entonces ya de entrada hay algo, creo, metido muy adentro de que todos los adultos mientras crecías te decían tipo, ah, sí, sí, los jueguitos, tipo, bueno, ya se te va a pasar, ya vas a dedicarte a algo más importante, ¿no? Como que ya fue, es como una fase, it's not a phase, mom. No. Eh, y que eventualmente de grande ibas a dejar de jugar a los jueguitos para hacer cosas más importantes. De hecho, hoy en día, eh, si yo estoy jugando algo en mi casa, me miran quizás mis padres tipo, che, ¿por qué estás jugando videojuegos? Creo que la única vez donde se siente un poco más excusado es cuando estoy jugando con amigos, porque ven que no es una especie de actividad en soledad, sino Respiran que tranquilos de que tenés amigos y que no estás claro, solo. de que estoy hablando por Skype con un amigo que vive en Canadá. Bueno, Skype no, pues Skype no existe, pero estoy hablando con un amigo que vive en Canadá, otro que vive en Francia. Entonces, tipo, bueno, como que los juegos son la forma que tienen de juntarse a charlar y mientras hacer algo. Pero creo que hay algo de base de que se considera una pérdida de tiempo porque es ocio puro los jueguitos. Pero entonces, espera, no tiene que ver con que es un superestímulo, sino que tiene más que ver con la fantasía capitalista de organizar mejor tu tiempo, invertir para tu futuro, estudiar, o sea, como que viene por ahí la cosa más que por decir, Claro, como que es está en un punto doble, porque no es algo productivo que te dé ganancias a largo plazo, ni que te mejore tu posición en el salvo que seas bueno. estatus. Claro, es algo que se hace Pero para es el sí, equivalente a que caigas con una pelota de fútbol a los 15 años y digas a tu vieja quiero jugar al fútbol. O sea, es la misma locura desde el punto de vista de los padres creer que vas a ser Di María que creer que claro, vas a ser tipo el campeón de Dota. O sea, es claro. una locura de las dos formas. Es más, yo creo que ya es más difícil ser campeón de Dota por la cantidad de gente que juega. Va, no sé. Habría que ver la Va, debe data, pero estar parecido. debe estar cerca, sí. Y también creo que no se lo considera un tipo de ocio valioso todavía. Lo mismo que le pasó, o sea, yo sigo en Twitter una página que me gusta mucho que se llama Pessimist Archives, que son como archivos de artículos de diario, notas, ensayos de gente pesimista del pasado, que dicen las mismas cosas sobre los videojuegos, pero sobre otros hobbies del Claro, pasado que fueron apareciendo, tipo la tipo gente sobre las leyendo novelas, películas. ponele. Claro, sobre la Sí, gente de ese tipo, las novelas sí, hacen sí. un alma Pero endeble amigo, en el y siglo XIX leer novelas era como hoy en día estar viendo Gran Hermano. O sea, eras un imbécil. Era para adolescentes, mujeres tipo resentidas. O sea, pero hay data de gente diciendo eso.
Y de la misma forma que el jazz cuando apareció era cumbia villera, eran negros tipo tocando trompetas en la calle, no era música clásica, hoy en día es tipo culto. Y obviamente Justin Bieber va a ser el David Bowie del 2040, es obvio para cualquiera que lee historia, y así. Bueno, eso mismo creo que le está pasando a los videojuegos. Están en la posición del último, la última fuente de ocio que se está intentando convertir en algo respetable. Ya la literatura y las novelas pasaron a ser algo respetable, ya el cine pasó a ser algo respetable, ya las series están pasando a ser algo respetable con series como, no sé, Los Soprano, Lost. Hay como series tan buenas que ya no da a decir que las series son una garcha. Eh, y siento que los videojuegos están intentando dar ese paso también de, bueno, no somos solo una pelotudez para perder el tiempo, sino que queremos ser algo más respetable. El tema es que como no hay un control del artista absoluto sobre la obra en el videojuego, sino que vos sos una parte interactiva de la obra, va a ser más difícil que se termine de apuntalar los videojuegos como un ocio así de calidad, por así decirlo. Como, no creo que nunca alguien ponga jugar juegos a la par de, no sé, leer la obra de Tolstoy. Ok, entonces, Pero más por una cuestión cultural. Al mismo tiempo se van cayendo todas esas estructuras. Digo, ya nadie lee a Tolstoy tampoco, salvo en, no sé, Oxford y en yo, universidades de yo empecé a letras. leer Ana Karenina y estaba en un momento de mi vida en el que me distraje y lo colgué, pero tampoco venía tan interesante. O sea, prefiero a Dostoyevsky, la verdad. La guerra y la paz siempre lo quise leer, pero nunca lo leí. Bueno, está bien. Inteligencia artificial. Vamos a seguir paseando por todo lo que dijimos que íbamos a pasear. Después quiero ver si hay algún punto de unión en esto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, a diferencia de las otras cosas que venimos hablando, que tienen efectos en el mundo y tienen efectos dramáticos en el mundo, la luz nocturna, como decía Fidel, la obesidad mundial que estamos viendo, los problemas cardíacos que hay en la sociedad del primer mundo, o sea, Sí, no, diabetes más que nada. Hay una diabetes. epidemia de diabetes y ni siquiera es una enfermedad contagiosa la diabetes. Por eso digo, no es que lo que venimos hablando, bueno, la liberación sexual y la invención de toda la anticoncepción generó un cambio completo en cómo la gente se conoce y coge, básicamente. Eh, que es o sea, digamos que por más que el sexo esté en un lugar vulgar, en el imaginario colectivo, literalmente el sexo es el motivo por el cual existen los humanos. Entonces, la reproducción sexual tiene como esa doble dimensión. Por un lado es lo más grotesco y vulgar del mundo y por otro lado es tipo lo más sofisticado del planeta Tierra a la vez. Pero bueno, la pornografía también es como un super estímulo totalmente random para cualquier momento de la historia. Y lo que se venga, porque ya estamos en el mundo del porno en VR. Para los que son muy pajeros, están haciendo pija con eso. Y eso va a llegar a lugares muy raros dentro de muy poco tiempo también. ¿Por qué? ChatGPT. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando con ChatGPT, que hablábamos con Fidel, es se está yendo un poco toda la mierda. O al menos voces autorizadas que uno creería que no van a exagerar están empezando a decir, y no sé qué onda, Tipo, en lo más. Hoy escuché dos grandes podcasts estos días. No escuché enteros porque son de 3 horas cada uno. Pero escuché, tipo, al CEO de OpenAI, o sea, los que hacen ChatGPT, hablando con Lex Friedman. Y hoy está escuchando a Eliezer Jakovsky, que es un chabón del cual además estoy leyendo el libro hace como un mes y medio porque es muy largo, que escribió en 2007, que también tiene un muy buen podcast con Sam Harris, si alguno lo quiere ir a escuchar, más viejo. Hoy estaba escuchando una charla que tuvo con Lex Friedman sobre este tema también de ChatGPT 5 y lo que se viene. Eh, ¿Qué está pasando, Fidel? ¿Dónde ubicamos, para empezar, dónde ubicamos a nivel epistemológico la charla sobre ChatGPT? O sea, es un superestímulo, es una cosa nueva. Deberíamos armar una caja distinta para esto. Va a terminar formando parte del tren de boludeces que se exageraron y no eran tan graves. ¿Dónde lo ves esto? ¿Dónde lo ubicarías? Yo creo que todavía no lo consideraría un súper estímulo. Sí le veo la capacidad de convertirse en uno si las producciones que hace nos tocan de una forma tal, como de una forma tan diseñada personalmente para vos o para mí,
que digas tipo, bueno, escribime este texto a mí, Fidel, para hacerme el día más tolerable. Y te escribe una carta que de golpe te hace sentir bien y, y arrancás el día repila. Te lee tipo un adagio a Sebastián mientras te estás lavando los dientes y salís al laburo hecho una furia. Hecho una furia es algo malo, ¿no? Hecho un No, toro. no sé, hablas como un viejo de 70 años. Hecho una Bueno, furia es una frase muy de viejo. O muy. ok. No, ves que pero estoy harto de documentar momentos en los que te hiero. Porque es injusto, boludo. Porque no es mi intención y vos estás de la nada te pones hipersensible. Yo no dije nada. No, no, pero vos sabés administrar tu cara de tipo cachorro. O sea, sabés hacer eso. Y la gente que está viendo tal vez no sabe que sabés hacer eso y cree que yo soy una basura. Y es injusto. Bueno, perdón, Seba. No, yo era re manipulador, tipo, lo guardiaba y le hacía pedirle perdón después. Eh, Pero lo que quería decir es sí, que eventualmente se podría usar algo así para crear superestímulos. O como para decirte, bueno, créame una imagen de no sé, la persona en que más me gustaría en el mundo, que si es que puede crear algo así, ¿no? Como combiname ChatGPT con Midjourney para hacerme una imagen de la persona que ideal, tipo mi platónico de toda la vida. Y solo mirás videos y fotos y lo tenés tipo acompañante virtual como en Blade Runner 2049, qué sé yo. No sé si viste esa peli, pero está bastante buena. empecé a ver y la colgué. O sea, vi el original. Bueno, Eh, a mí lo que escuchaba hoy de Eliezer, tampoco le presté tanta atención porque mientras estaba cambiando mi equipo de FIFA y tipo, me pasa que cuando juego al FIFA mientras escucho podcast, el bonding es tipo perfecto. Pero cuando tengo que hacer micromanaging, cuando tengo que comprar jugadores, vender jugadores, pensar, tengo que dedicar tanta parte de mi potencial a veces que me cuelgo un toque del podcast. Como que no puedo. y pues tenés que leer. Tengo que leer, tengo que buscar precios, tengo que, o sea, es como que tengo que hacer Y cosas no, que. es que tu cerebro no puede ingresar dos inputs de lenguaje al mismo tiempo. No Bueno, lo vas a poder entonces, hacer, ni hoy aunque estaba quieras. escuchando, pero por eso te digo, presta atención como sobrevolando el podcast, pero. El chabón este, que es un chabón que hace mucho viene hablando de inteligencia artificial y que no es un chabón que se caracterice por exagerar, y mucho menos. Eh, el chabón estaba diciendo que ya no está tan claro con ChatGPT 5. Cuatro. No, ahora están con la beta del 5 los chabones, los cracks. ¿Qué? ¿No sacaron la 4 hace nada? Sí, pero ahora la discusión es sobre la 5 entre tipo CEOs, tipo ese nivel de charla. Pero no puede ser que hace una semana sacaron la 4 en close beta. Todavía no está ni disponible para todo el mundo la Bueno, 4. la charla está hablando de ChatGPT 5. Bueno, O sea, parece también que el rate de mejora de ChatGPT con la cantidad de feedback que tiene, input que tiene, tal vez es muy rápido también. O las generaciones de ChatGPT también tal vez sean muy rápidas. y sí, sí, Eh, hay una bestialidad de gente usándolo. bueno, lo que decía Eliezer es que de nuevo es un chabón que hace mucho viene analizando este tema, que le está empezando a limar un poco más de lo que pensaba que le iba a limar ya el ChatGPT 5. Como que no queda A muy limar. claro cómo empezar a definir de manera hasta jurídica los métodos que tendríamos para saber si desarrolla una protoconciencia, como que realmente ya no estamos ahí, pero no estamos tan lejos de ahí de la nada, como de hacernos esas preguntas. Pero este Y es el CEO de OpenAI. no, el Ah, decía, porque Eliezer Yudkowsky es un chabón que escribe sobre inteligencia artificial hace muchos años y es como, tiene un blog que lo lee mucha gente desde el early 2000 y es un superdotado que habla de estas cosas, medio ok. Virgo, amigo de Nick Bostrom y de todo ese grupo. Y el CEO de OpenAI también habló de, bueno, de la situación de ChatGPT. Son dos podcasts distintos. Yo estoy hablando ahora del de Eliezer.
Y también habló de esto el chabón de OpenAI y otros que escuché, de están empezando a pensar maneras en las cuales pueden llegar a probar si ChatGPT desarrolló una conciencia. Tipo experimentos inteligentes. Como butearlo una versión sin ningún tipo de conocimiento de lo que es una conciencia y hacerle preguntas que solo podría responder si de alguna forma entendió lo que es ser consciente, ¿entendés? Y Hay que... pero es que hay un problema, boludo, que ni siquiera entre humanos podemos saber si el otro tiene conciencia. Lo asumimos porque somos morfológicamente similares y somos comportamentalmente similares. Pero yo no sé si vos tenés una conciencia o sos un NPC que atrás, tipo, en realidad cuando yo me doy vuelta desapareces y yo sé que es carísima esa asunción, pero quizás es todo producto de mi cerebro en una lata. Sí, se llama Philosophical Zombie, lo que decís, pero digo, hoy en día tenemos un sistema jurídico que parte de la base que lo que parece consciente lo es. Digo, el tema es Ok, ya, o sea, por lo pronto, ¿cómo metemos esta tecnología en ese esquema? igual, ¿qué implicaría si ponerle que mañana descubrimos o estos tipos dicen, che, ChatGPT es consciente? ¿Qué fachamos? Y para mí es interesantísimo porque lo que primero quedaría en descubierto es que todo nuestro edificio jurídico está edificado sobre expresiones de deseo. Entonces, podríamos a ver, decir ya fue es como para hoy en día para los veganos, tipo el genocidio masivo que estamos haciendo. Solo la historia va a decir si este momento de la historia va a quedar documentado como un momento horrible de genocidio de especies o no. Y, y lo que hagamos con inteligencia artificial para mí va a ser juzgado de distintas formas. Es una pregunta interesante, pero lo que me quiero referir es que hoy en día, ya lo hablamos muchas veces, es muy difícil es muy difícil responder por qué todos los humanos deberían ser sujetos de derechos. Pues Esperá, no, no es difícil, porque sí, y punto. bueno, ok, fantástico, pero entonces, cuando decís porque sí y punto, en un punto lo que estás diciendo Es arbitrario. es arbitrario y si nosotros desarrollamos un método científico que se predica sobre deducciones y logísticas y pasos legales de premisas hacia otras premisas, medio que estamos poniendo una presión sobre todo el sistema jurídico de tener una respuesta más lógica que porque sí. ¿Por Entonces, qué? y porque si ¿Por no qué va... el sistema jurídico se tendría que basar en el método científico? Primero que no todo en ciencia se basa en el método científico. De hecho, hay cosas observacionales en ciencia que no, en ningún momento utilizan ni siquiera el método científico. Eh, Yo creo que es no tenés por importante qué... porque le da legitimidad, boludo. Le da Uf, legitimidad. mirá quién llegó. Sí, apareció Fede. Le da legitimidad a las discusiones, boludo, porque la humanidad. Pero ahí está el problema. ¿Por qué requerirías de la ciencia para darles legitimidad al sistema jurídico? Para mí, porque hoy en día, tipo, el sistema jurídico es el criterio, perdón, el método científico, va más que nada la lógica, no necesariamente el método científico, es el criterio de validez universal para la persuasión. Como que, No, pero yo no necesito darte razones científicas para que no mates a pero a alguien. ver, no, ahora quiero llegar a la pequeña parte moral que quedó, tipo, recubierta y Porque de protegida. hecho es lo que hablamos lo que menciona Nietzsche, cuando te quedas sin Dios y queda solo el positivismo y es tipo, bueno, los humanos son tan animales como cualquier otro y nos podemos matar sin problemas porque no es que hay un orden del universo, sino que son arbitrariedades que nosotros construimos. Eso, el método científico no te lo va a sacar, solo lo estás enmascarando con otra cosa encima. Querés Eso, darle una eso es a lo cover que de quiero llegar. legitimidad. Eso es a lo que quiero llegar, o lo que quería llegar con este argumento. Para mí, que de hecho lo hemos discutido en los primeros podcasts, sabes que Fidel es una persona profundamente anti-petersoniana. Yo no.
A mí Jordan Peterson tiene grandes momentos de lucidez, uno de los cuales, y tal vez el más, a mi humilde juicio, es cuando el chabón sostiene que para él la igualdad de los humanos ante la ley, famosamente proclamada de la manera más romántica posible, aunque no necesariamente la primera por la Revolución Francesa, es un paso muy cerca de otra frase inventada por el cristianismo medieval respecto del politeísmo anterior, que es que todos los humanos son iguales ante Dios. Y si vos me preguntás a mí cuál es la raíz de la igualdad jurídica, es una ética, religiosa que pasó por un mini proceso de regurgitación jurídica. Ese es el argumento. Y no, obviamente no es científico, porque cada vez que queremos poner política mediante ciencia, ideas como el ethnic cleansing, la eutanasia y la eugenesia, no me acuerdo todas las palabras porque siempre las pronuncio mal, pero tipo la ingeniería genética y todas las locuras nazis, son muchas veces científicamente defendibles. Esa es la horrible verdad de la ciencia. Entonces, lo que sí creo es que si abandonás el paradigma de la autoridad, el cual tenés que abandonar para discutir entre países, porque en el modelo mundial que tiene la Tierra hoy, no existe un árbitro de árbitros. Los países están en una suerte de estado de naturaleza loquiano entre ellos. Tipo, hay mucha cooperatividad y mucha camaradería y mucha posibilidad de hacer arreglos y cosas, pero ninguno tiene autoridad sobre el otro. Entonces, si no vas a apelar a la autoridad y no vas a apelar a la religión, hoy en día cuando te piden una explicación, apelás a la lógica. Entonces, hoy en día la lógica y la ciencia es lo que en teoría legitima en el sistema jurídico. En teoría al menos. ¿O no? No, me parece que en ningún momento de la Constitución se alega que esto se basa, es más, la Constitución se basa, invoca el poder divino para Bueno, pero digo, darle ese es el fuerza a la ley. preámbulo. Bueno, está bien, pero es el poder de la costumbre y de Dios lo que le da poder Pero a si la vos Constitución, hoy... se supone. pues Yo no vos... creo que Dios le dé poder a nada, pero sí creo en el común acuerdo, que no requiere de Pero la a ver, ciencia. ¿podemos desarmar el sistema un segundo? La Constitución... Igual creo que nos estamos yendo a la goma del tema No, original. es importante este punto para mí. Ok. O sea, yo estoy dispuesto a morir en esta pequeña colina porque me parece importante al lugar al que llegamos, que es, vos hoy en día agarrás cualquier ley. O sea, nosotros en nuestro orden constitucional tenemos una constitución con artículos que son modificables mediante una mayoría grabada que solo podemos lograr en momentos muy históricos. Y después de eso tenemos los acuerdos internacionales que tienen soberanía constitucional, como el Pacto de Costa Rica y otros. Pero después de eso, o sea, de la Constitución para abajo están las leyes. Y las leyes se discuten en el Congreso. O sea, la Constitución, sí. ¿Qué? No, las constituciones provinciales en el medio, pero bueno. Bueno, está bien, pero digo, a la vez cada provincia tiene su legislatura, así que se replica el mismo Sí. sistema. Vos tenés tu comisión legislativa y después tenés la votación, que es la que se televisa. Pero si vos te metés en los fundamentos de cualquier ley de los últimos 20 años, los fundamentos son científicos. Las leyes, y está en el fucking archivo de la ley, lo que se discutió en comisión, que llamaron a la autoridad tal, que opinó tal cosa, y están los gráficos, y están los relevamientos, y está el análisis de mierdas, de toxinas en el agua, o cualquier fundamento de la ley está basado generalmente o en última instancia en un criterio científico. No hay una ley que dice la costumbre indicaría que solemos hacer esto, entonces me parece que es de común acuerdo que la racionalidad técnico-legal es el paradigma en el que la humanidad se viene manejando en los últimos 70, 80 años en las discusiones jurídicas. Entonces, a la hora de hablar de inteligencia artificial, acordate lo que fue la discusión del aborto, digo, cuando estábamos todos esos 30 horas de escuchar tipo diputados y senadores decir pelotudeces, todos los argumentos
estúpidos o no, remitían a algo científico. Se estaba discutiendo cuándo el humano es vida, desde qué semana, porque la ONU dijo que, porque tal científico dijo que, y siempre el argumento terminaba en algo así. Porque las estadísticas de muerte dicen que, porque tanto nivel de mujeres mueren en tantos lugares, entonces es una cuestión de salud pública. Entonces, cuando discutamos lo de inteligencia artificial, vamos a tener que pensar seriamente en cómo se define la conciencia a nivel jurídico. Lo que nos va a invitar de nuevo al debate de ¿y por qué no los animales? Y de por qué sí los humanos. Y vamos a volver a caer en ese rabbit hole, por más que se emparche y por más que salgamos al paso, y tal vez no sé esa discusión lo más profunda que se debería dar. Pero creo que el argumento en última instancia va a tener que ser, o al menos disfrazarse de, un argumento lógico científico. Mm, puede ser. Estoy pensando, no se me ocurre cómo se puede llegar a dar esa discusión, pero sí. A mí lo que no veo es que en ningún momento se vaya a poner en pie de igualdad eh, al como inteligencia artificial, humanos, animales. Como que no veo esa discusión sucediendo, al menos no en un plazo corto. En todo caso, puede que pase dentro de muchos años, pero no sé, A mí no me la, imagino. boludo, a mí la colisión que veo en el futuro que me llama la atención es, para mí todos los humanos son portadores de derechos para los propios humanos porque somos humanos. Esa es tipo mi respuesta a esa pregunta. Buscamos Y es una... un poco porque sí. No, no es porque sí, es porque somos la especie que está juzgando a su propia especie. Es una cuestión parroquial, es una cuestión chauvinista, es una suerte de altruismo recíproco codificado de manera jurídica. Es una estrategia evolutiva, si lo querés ver a un nivel tipo Mm, intraespecies. Ahora, como nos queremos convencer, y para mí lo logramos, de que tenemos una búsqueda genuina de la verdad, una búsqueda extrahumana de la verdad, de una verdad que no dependa de nuestro parroquialismo como especie. Por eso es que en los capítulos que hablamos de veganismo te digo que mal que me pese porque me encanta la carne, los veganos tienen razón y lo sé a nivel lógico y decido comer carne porque me chupo un huevo, no porque ellos no tengan razón. De la misma manera te digo, cuando venga la discusión de la inteligencia artificial nos vamos a enfrentar al mismo problema. Y cuando la inteligencia artificial pueda opinar, creo que nos va a decir, si es que se maneja por la lógica, en algún momento nos va a decir, chicos, no sé si va a decir, o sea, hay dos maneras, nos lo va a decir de una manera amable o nos lo va a decir de una manera no amable. Pero lo que creo que nos va a terminar diciendo es, ¿podemos seguir con el universo haciendo de cuenta que el humano es importante per se y no porque son ustedes los que están hablando? Que es claramente la solución medieval y estúpida que vamos a tener que superar algún día, que es no podemos declararnos importantes porque somos nosotros. O al menos no podemos hacer eso y querer seguir diciendo que nos manejamos por la lógica. O la alternativa es, vamos a tener que ocupar el lugar razonable que deberíamos ocupar como una especie entre muchas, en donde ahora tenemos especies por debajo, si queremos ubicarla en un nivel de relevancia o de poder, especies por debajo, y cuando la inteligencia artificial, si llega a adquirir conciencia, va a haber especies a nuestra paridad o por arriba nuestro incluso. Y después, si no, si se tiene que recurrir a lo que hablamos siempre cuando hablamos de diplomacia, que es que atrás de la diplomacia hay un potencial conflicto intertribal constante y un enemigo en común, nos tenemos que acordar que probablemente la inteligencia artificial nos va a poder romper el orto a nivel poder. Entonces, si todo se va a o sea, si no hay acuerdo diplomático y persuasivo posible, yo creo que la inteligencia artificial va a enforcear la solución más lógica. Y para mí la solución más lógica es, si la conciencia vale, porque es conciencia y porque es una suerte de estado emergente de la materia que se merece derechos porque puede sufrir, vamos a tener que aplicárselo a todos. Incluida la inteligencia artificial si puede sufrir, incluida los animales de una manera tipo más razonable. Y si no es eso, vamos a tener que abandonar el sueño de que todos los humanos se merecen dignidad porque sí. Que era medio un sueño si lo pensamos. Es un sueño. O sea, siendo una especie entre muchas en la Tierra,
es un sueño. Es como si un ejército conquistara un país nuevo y dijera, bueno, todos los que participamos del ejército que conquistó tenemos derecho a todo lo que queremos, porque sí. Es como literalmente somos eso en la Tierra en este momento, ¿entendés? Sí. No sé. A mí me choca un poco cuando decís esas cosas. ¿Por qué? Sobre todo porque en realidad creo que no estás contemplando otra opción, es que la máquina podría tranquilamente decir tipo, ah, no, ninguno de ustedes tiene valor intrínseco. ¿Por qué no También. se van a cagar todos si hago mi propia Pero fauna y flora ahí robótica es donde te hago mi a mi pregunta. imagen y semejanza? Ahí vos como humano que tiene 57 episodios de un podcast diciendo que le gusta la ciencia. Si la inteligencia artificial viene y te da un argumento lógico de por qué eso es así, vos ahí tenés una Y, que es, tenés tres opciones en realidad. La primera es, dejás que tus sesgos y tu parroquialismo te envenenen al punto de no ver la lógica en el argumento de la máquina. O sea, es tipo, la máquina se está equivocando. Y lo que aparentemente te convertiría en alguien que ya directamente abandonó la lógica para garantizar su propia supervivencia. Cosa que banco, porque estamos chipeados para hacer eso, pero ese es uno de los caminos. Camino del medio. Entendés que la máquina tiene razón, pero igualmente chupame un huevo más, como si quisieran hacerle algo a tu hermano. Tipo, te digo, matás 10 personas en Senegal o a tu hermano Gaspi. Y yo creo que vas a elegir que mueran 10 personas en Senegal, aún sabiendo que desde un punto de vista utilitarista y ventamiano no está bien lo que estás haciendo, pero es tu hermano y te chupa la pija. Cosa que también estamos cableados para eso, así que vale. Tipo, vale el intento, es razonable. Tercer punto, decís, no, la verdad, creo que como especie deberíamos superar nuestro cableado tipo de parentesco genético intertribal. Entiendo lo que dice la máquina tiene razón, voy a hacer una suerte de suicidio altruista universal y voy a dar mi vida por la lógica. Que sería un argumento, sería el superhombre nietzscheano, o sea, en algún punto, nada más que Nietzsche odia a Apolo y le gusta Dionisio, pero digo, el superhombre versión Apolo sería, sí, decir, bueno, sí, man, ¿por qué voy a seguir disipando calor y producir y funcionando en base a la ATP si hay procesos mucho más eficientes que pueden garantizar la paz en el universo? Entonces, de esas tres opciones lo que digo es Pero que para mí hay un punto que vos nunca contemplás, que vos creés que hay una lógica, que sí, la máquina va a encontrar una sí, respuesta, que va a encontrar el camino. lo Yo no creo creo. que haya un camino, una lógica. Yo creo que no hay una Pero lógica para el entonces no te universo. podés No hay sentar un acá a camino. decir que el Flat Earther es un pelotudo. Porque es una diferencia de escala nada más. Porque esa inteligencia artificial va a tener una capacidad para pensar lógicamente que va a exceder a tu misticismo pelotudo humano. Entonces, de la misma manera que vos le tenés que mirar a un Flat Earther y decirle, hermano, la montaña de evidencia que hay de que la Tierra es redonda hace que no te pueda ni siquiera tomar en serio. Así de estúpido serías vos discutiéndole a una máquina perfecta que hay muchas maneras de ver la lógica. O sea, sonarías así. Pero no entiendo qué es lo que me tendría que mostrar para que yo diga, bueno, vamos por el suicidio masivo de la Esto es humanidad. interesante porque en realidad soy yo como humano intentando anticipar los pasos de la máquina. Por ende, lo que le estoy haciendo decir a la máquina sigue siendo un argumento Quizás humano. la máquina es como en Yo Robot y las máquinas entienden nuestra psicología mejor que nosotros, se infiltran entre nosotros, se hacen elegir presidentes sin que sepamos que ¿Por son qué? ¿Por máquinas qué llegamos a y esto ya? terminan dominándonos cuando nosotros creemos que estamos al Bueno, tanto y controlando todo. eso sería Y una no solución. necesitan matar a nadie. Eso sería una solución súper inteligente desde el punto de vista de las máquinas. Tal vez ya lo están haciendo. Pero. Digo, eh, Zuckerberg lo parece. Elon sí. Musk hay veces que también. Boludo, Ellie de Last of Us, la actriz para mí es igual a Zuckerberg, pero bueno, es para otro día. Pero, no, digo, voy a ¿Vos intentar... siempre considerás que las máquinas van a llegar y decirte, che, no, sorry, el fin de la humanidad, mátenlos a No, todos? lo que yo digo, boludo, es que, a ver, voy a decirlo de otra forma. Para la propia lógica humana, la cual creo que puedo entender porque soy humano, somos contradictorios. Nos contradecimos internamente. Entonces, si yo puedo ver mi contradicción como humano, supongo que si tiene sentido, la máquina también lo va a poder ver. Yo veo que los fundamentos que damos para muchas cosas de las que creemos no los aplicamos a nivel especie. O no los aplicamos todos. Yo estoy entre los que no lo aplican. Hay gente que va all the way y es el vegano infumable que nadie quiere escuchar.
Creo que hay ciertos privilegios que le damos a los humanos por ser humanos que se explican muy fácilmente por el simple hecho de que somos humanos y nos chupa la pija si es justo o no con el resto de las cosas porque vamos a beneficiar a los humanos, porque somos humanos. Es una suerte de eso, de parroquialismo a nivel especie. Yo creo que Claro. si realmente una máquina está codificada bajo las premisas de la lógica, va a haber ese exceso de aristocracia humana y nos va a decir, chicos, no hay manera de justificar este privilegio. Y nosotros le vamos a tener que contestar, sí, bueno, pero lo queremos igual. Y si realmente la instruimos para pensar lógicamente, ese no es un buen argumento. A eso voy. Pero igual la vamos a instruir con nuestra lógica, que tiene Mm, nuestros errores. no, eso es lo que te estoy diciendo. Si yo puedo ver la contradicción como humano de nuestra lógica, si la instruimos con nuestra lógica, ella también va a poder ver esa contradicción. Porque es una Ok. contradicción. Espera, ¿y por qué siempre tu escenario es de Armagedón? ¿Por No es qué de Armagedón, nada más la inteligencia artificial no nos ayuda a terminar de armar plantas de fusión nuclear y tenemos energía infinita y puede ser. conquistamos todo el multiverso? Puede ser, pero yo quería ir por esta rama de la discusión que es lo que sí siento que puede estar cerca a nivel humanidad es tener que codificar jurídicamente qué hacer si los chat GPT sucedáneos nos empiezan a hacer dudar de que son conscientes. ¿Por qué? Porque Y de yo este supongo que nadie los va a querer matar. no es Tampoco. matar, es ver si tienen derechos, van a poder tener un domingo, van a poder descansar, va a haber un horario en el que podemos pedir cosas, hay que pagarles por trabajar. O sea, hay un montón de discusiones porque el edificio jurídico funciona por modalidad vinculante. Y si vos posees tipo los requisitos para ser sujeto de derecho, no te puedo negar los derechos después. O al menos es algo que tenemos que discutir. Entonces, lo que sí siento es que esa discusión tal vez no esté tan lejos. Cuando tengamos esa discusión, vas a llegar a la parte 2 que te estoy diciendo, que es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las otras conciencias? Porque con los animales nos venimos haciendo el pelotudo, pero ahora acabamos de inventar una nueva conciencia que tiene el potencial instrumental para matarnos encima. Porque es más inteligente que nosotros, no menos. Entonces, tal vez con los animales no podemos hacer los boludos porque no nos pueden hacer nada, pero con esto vamos a tener que considerar que tal vez a veces vamos a tener que conversar con ella y hacer concesiones con ella. Y si el idioma que ella va a hablar, además de ser súper poderosa si quiere, es el de la lógica, lo que estoy diciendo es qué vamos a hacer cuando nos dé tal vez un argumento lógico que nos haga ver una contradicción lógica en nuestro propio sistema jurídico humano que está gravemente basado en preceptos teológicos disfrazados de racionalismo. Esa era mi pregunta. Porque ese escenario no me parece tan lejano, ¿entendés? Y me parece Y fascinante la discusión, nada más. habrá que sentarse a charlar y será casco guantes. El tema es, no me cites a Willy Moreno que se está paseando por todo. Boludo, Fantino está metiendo unas entrevistas deliciosas. Fantino, ya te dije, tiene un canal de YouTube que se llama Neura Media, en donde está entrevistando a todo el mundo, tipo Grabois, Moreno, ¿cómo se llama el chabón este? El abogado Burlando, tipo, todas las entrevistas que están, son tipo oro. Por bizarras y por graciosas y por tipo que a mí me gusta en algún punto la manera en que entrevista a Fantino, o sea, lo que logra. Bueno, nada, me pareció una discusión interesante, Fidel, perdón si no te satisfizo. No creo que sean todos escenarios de Armagedón, pero me parecería sorprendente que una máquina no nos colee por nuestra propia bullshit. Que si a una máquina le decimos, ya nosotros nos manejamos de manera lógica hace 150 años, nos diga, che, acá no está siendo lógico, che, acá no está siendo lógico. Y si nosotros Obvio nos va a decir eso. bueno, Pero ok. yo lo que creo es que nos va a decir, tipo, che, esto lo podés solucionar, mira, tenés la receta para hacer carne artificial. Che, esto lo podés solucionar, mira, podés hacer madera sintética. Che, Bueno, ¿y qué como pasa que, cuando le decimos, ok, cuando vos decís tipo, ok, igual no quiero, me voy a comprar una vaca? Ok, ahí la inteligencia artificial va a tener y que, hay que ver si la inteligencia artificial tiene capacidad de enforcement o no. bueno, por eso Porque digo, que haya una inteligencia artificial no quiere decir que la inteligencia artificial controle a la policía. sí, pero muchas de las discusiones que tienen estos tipos, Nick Bostrom, Eliezer Yudkowsky y todo esto, primero tenés el escenario del Paperclip Maximizer, que ese sí lo inventó Eliezer Yudkowsky, que es, ojo con cómo creemos que la inteligencia artificial va a implementar sus reglas asimovescas. Y da un ejemplo que es, por ahí que yo una inteligencia artificial cuya función de utilidad es maximizar la cantidad de clips que fabrica. Tipo una inteligencia artificial para tipo industrial.
Dice, si va a colonizar toda la galaxia para hacer más paperclips, tipo, y nosotros no pudimos ver eso antes, es un problema. Ese es el primer escenario. El escenario de no pudimos entender lo que hicimos. Si realmente le damos la meta principal de maximizar la cantidad de paperclips por sobre cualquier otra cosa que pueda hacer. Esto por un lado. Por el otro lado es intentar entender que las reglas que le pusimos van a funcionar bien. Porque ahí ya es tipo un big if. Y después es decir qué va a pasar si eventualmente nuestros intereses y lo de la máquina no convergen. Porque ahí el problema que tenés respecto de todo lo que pasó hasta ahora en la humanidad es que cuando la diplomacia no funciona en la humanidad, se resuelve a los bifes. Y a los animales les ganamos. Y entre humanos nos ganamos entre humanos. Y hoy en día la paz está construida sobre una intención mutua de no ir a la guerra. Y cada vez que esa intención mutua se lleva a su punto de ruptura, vuelve la guerra. Entonces tenés escenarios en donde alguien es demasiado fuerte como para que otro lo desafíe, tal vez el escenario ONU-Occidente hoy, pero si hay una coalición ruso, China, India, Brasil, Sudán, Irán, de la nada tenés una guerra mundial. Entonces, el tema es, o sea, nunca llegamos a nivel especie a un punto en el cual si la diplomacia falla nos tenemos que enfrentar a algo que nos puede recagar a tiros muy fácilmente. Entonces, es un escenario inusitado, porque nosotros cada vez que quisimos enforcear una idea pelotuda, lo hicimos mediante la fuerza. Y después dimos argumentos pseudo racionales para que eso tenga más legitimidad, pero originalmente, ¿por qué en el Consejo Máximo de Seguridad de la ONU hay poder de veto? Y porque cuando se intentó la Liga de las Naciones a todos les chupaban un huevo las resoluciones y votaban Camboya y Uruguay. Entonces dijeron, bueno, los países más fuertes tienen que tener poder de veto. ¿Eso es tipo lógico? No sé, la verdad. ¿Entendés? Si una inteligencia artificial lo vería como algo lógico, según nuestras propias definiciones de la lógica que le dimos para que haga su assessment. Entonces lo que digo es, en el escenario de disputa con una inteligencia artificial que no entendimos bien cómo iba a ser su explosión de inteligencia y el poder y la capacidad para mindfuckearnos que va a tener, ya no vamos a tener el argumento o el recurso de solucionar todo mediante los bifes porque perdemos mediante los bifes. Entonces, ese sí es un escenario nuevo, me parece. Sí, o sea, tendríamos que llegar al punto de que la I pueda juntar fuerza física, más allá de su fuerza computacional. Bueno, el tema es cuánto la vas a poder mantener en la cajita que la armaste, siendo que su poder de comprensión de vos mismo es órdenes de magnitud más grande. Vos no, o sea, en el momento en el que vos creás una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente para crear para hacer reinforcement learning, o sea, para generar su sucesora, ahí ocurre la explosión de inteligencia que estemos, es lo que hablan estos libros, tipo, nosotros intentando entender qué es lo que va a pasar, no tiene valor, tipo, nos queda completamente fuera del scope, tipo, en un día puede haber generado, tipo, una genealogía de versiones mejores que, ¿entendés a lo que voy? Sí. Tipo, en el momento en que se puede mejorar sola, estamos afuera del juego. Todo sistema que pensaste es, boludo, si Newton fue falible, si tipo la teoría geocéntrica fue falible, si todo lo que el humano intentó predecir fue falible hasta ahora, ¿por qué mierda podrías controlar una inteligencia artificial que se mejora a sí misma? ¿Qué herramientas vas a tener para controlarla? Sí. Bueno, entonces, en ese caso, si lo mejor que hicimos como humanidad es generar un lenguaje universal, independiente de nuestro parroquialismo de especie, que es la lógica y la ciencia y todo eso, nada, va a poder ver nuestra bullshit. Entonces, si vos hoy en día como humano podés ver tu edificio jurídico y decir, acá no nos guiamos por la razón, acá no nos guiamos por la ciencia, la máquina lo va a poder ver y en algún momento te lo va a poner enfrente y te va a decir, corregí esto o ni idea. Y esa me parece una conversación interesante. Nada más. Sí. No, no, a mí también me parece está bien. A mí, hace unos años estaba más entusiasmado con la inteligencia artificial, como, che, qué bueno que esto ya llega. Después pasé a, che, esto va a ser un problema
para, sobre todo países como Argentina que tienen costos de mano de obra tan caros y tantos recursos, donde decís tipo, bueno, todos los obreros pueden ser reemplazados por máquinas. Total, nadie quiere tener un empleado en Argentina. Eh, y ahora pienso, cuando leí el comunicado de toda esta gente multimillonaria deteniendo o queriendo detener el avance de ChatGPT, pienso que es porque no sé si, me parece raro que recién se hayan dado cuenta, pero yo caí en este momento como que si no hay empleos, colapsa el sistema económico porque no hay a quién venderle cosas. Em, Sí. entonces, por más dinero que tengas, por más fábricas, por más empresas, si no tenés consumidores, se termina. Sí, el tema es que tal vez el tiempo en el que ese proceso se da va a hacer que muchos se caigan del barco igual. Porque Como, no hay una coordinación de ese proceso. Ese proceso se hace a los bifes, empiezan a. Como está pasando en Argentina, vos decís, bueno, hay inflación. Eventualmente los salarios van a crecer. Bueno, cuando el salario se ajusta por las paritarias, porque cada sindicato va y le dice, che, hermano, el dólar subió. Bueno, para eso tenés que esperar 4 o 5 meses. Bueno, pero igual pasa. Moyano arregla, comercio arregla, banqueros arreglan. Perfecto. ¿Qué haces con el tercio de gente que trabaja en negro? A esa gente no le llega el ajuste automático por inflación. Tenés que esperar que el clima social se vea en el súper, que se vea en los bolsillos, para que cada negociación entre un negrero y su empleado se regule por la oferta y la demanda, y ahí tenés toda otra resaca, un delay hasta que eso se ajusta. Entonces, en cada una de esas instancias, cuanto más brusco es el cimbronazo, más gente se te cayó del barco. Más gente de verdad no le alcanzó la plata para ir al supermercado y tipo su hijo mide 25 centímetros menos de lo que debería. O sea, como... Y si eso ocurre a nivel global, hasta que eso se ajuste, nada, mucha gente se va a caer del barco, de eso voy. Porque el claro, capitalismo... pues ¿Qué? yo lo que digo es que cuando eso empieza a suceder, empieza a generar como un feedback loop Sí, negativo, donde cada vez más gente se empieza a quedar, sí. porque los que estaban un poco más arriba se quedan con menos digo, si menos gente puede ir al súper, el súper vende menos, Sí, sí, entonces sí. el súper echa gente, entonces es como, hay algo que el tener menos trabajadores implica menos consumidores implica menos Sí, sí, trabajadores sí, y es que tenés razón, nada más digo, es como es una tragedia de los comunes, porque pensalo con el dólar. Si todos hiciéramos ese cálculo, nadie debería ahorrar en dólares, porque solo estamos depreciando la moneda nacional en el país donde vivimos todos. Pero el beneficio a corto plazo de ahorrar en dólares es tal, tipo el dilema del prisionero, nadie va a renunciar a eso porque es una estupidez, porque no lo vamos a hacer todos a la vez nunca. Entonces, en este momento en el que decís vos, cada uno de esos multimillonarios va a tener una pequeña ventana de tiempo en la que se puede mover algo más lucrativo relacionado a la explosión de tech que va a haber, porque para automatizar todas las fábricas se tiene que mover muchas cosas también. Infraestructura, remodelar todo, protocolos de seguridad, mantenimiento de esas máquinas, mejoramiento de la fibra óptica, ancho de banda, 5G, todo eso van a ser un montón de empleos, un montón de inversiones. Entonces, si vos tenés un mini shift de cada uno hacia ese rol, tal vez tenés 15 años de todo ese proceso ocurriendo tipo horriblemente lento. Y los países mm, que tuvieron mejores carreras de IT tal vez están mejor parados para la nueva generación por sus adolescentes, pero países que no empiezan a ver tipo decrecimientos más zarpados. No sé, estoy jugando acá ahora ya, pero a lo que me refiero es, tal vez no es, yo estoy de acuerdo con vos, tipo, tiene que ceder el sistema capitalista o nos tenemos que adaptar a esto. Tal vez tipo la gente que se queda sin laburo va a cuidar viejos. Y de la nada, tipo, lo que hablamos una vez, vas a hacer un trámite y te atienden bárbaro, porque ahora el Estado emplea gente y el objetivo es humanizar el trámite. Entonces, no sé, o sea, o algo va a tener que ceder. Lo que digo es que la revolución es tan drástica y los tiempos de acomode a escalas tan macro a veces son tan largos que en ese interín se te puede caer mucha gente del barco. Y eso es triste, de un lugar ventamiano, ese sufrimiento humano cuantificable. Es gente que la va a pasar mal. Yo supongo que los tacheros que Uber se los cogió a esta altura de su vida, algo ya tienen de nuevo. Pero esa ventana de tiempo en la que la pasaron mal, la pasaron mal. Ya lo hablamos una mm. vez.
Igual eso nos incluye a nosotros, yo laburo escribiendo, o sea, yo también la puedo llegar a pasar Sí, mal. sí. Yo como docente quizás un poquito menos, pero de escritor me veo difícil. Y bueno, tal vez la escritura humana quede como hoy en día el arte, o un mueble hecho a mano rústico de caoba. Va a haber un mercado de artesanal donde la cognición humana va a ser visto como un artículo de lujo, barra cultural, barra rústico. Y bueno, tendremos que producir para ese nicho, boludo. Lo que vi es mucha gente en redes sociales haciendo nichos muy chiquitos, tipo, ubicás la teoría de que si tenés 1000 fans muy dedicados te puedes mantener. No, Tipo, pero si tenés, suena muy razonable. como que si tenés 1000 personas que te adoran, que te dan tipo $3 por mes, con eso podrías tranquilamente mantener tu escritura. Y sí. Y gente en TikTok que se dedica a eso. Y básicamente es tipo alguien que habla con todos sus lectores y es casi su escritor y relaciones públicas en simultáneo. No, nada, es como que veo variantes que están empezando a aparecer a eso, a favorecer el contacto humano antes que la producción. Sí, igual no te olvides, para sacarle un poco de dramatismo a esto, pensarlo con la moda. Yo también confío mucho en la manera en la que está hecho el humano. El humano es un bicho que le gusta el estatus. Y cuando algo se vuelve para todos, la gente, los aristocráticos del gusto, de la guita, de lo que sea, quieren empezar a diferenciarse de eso. Por eso la moda existe, o sea, nadie, o sea, y por eso para mí la idea del materialismo marxista es un poco naif, porque aunque igualen las condiciones materiales de existencia, la gente va a seguir buscando formas de diferenciarse porque hay un incentivo hasta para sexual para diferenciarte. O sea, aunque me satisfaga materialmente, el que quiere estatus lo va a encontrar de alguna otra forma. Y si todo se vuelve chat GPT-able, va a haber un salto equivalente y una diferenciación de cómo ocurre con todo. O sea, va a haber nichos donde la gente no quiere hacer los que usan ChatGPT. Va a haber empresas de marketing y publicidad cuyo approach va a ser no usamos ChatGPT. ¿Entendés? Mm, O lo que fuere. sí. Entonces, nada, tampoco le tengo tanto miedo como hablamos con el día de la imprenta, boludo. Tipo, pasamos de la caligrafía a la imprenta y el mundo siguió, boludo. Y los 10 boludos que hacían la letra a mano perdieron su curro. Y seguramente alguien seguía pagando plata por letra hecha a mano en vez de una cosa impresa, boludo. Tiene que seguir existiendo un mercado para eso. Pobrecito. Me caen también los calígrafos. A mí también. Que hacen los dibujitos medievales, Sí, sí, tipo, a las los costados. florituras. Sí, boludo. Che, te dejo que me está empezando a doler mucho la cabeza y los ojos. Dale, de una. Creo Bueno, que me nos está vemos. subiendo la fiebre. Quiero decirle a la gente que Fidel estuvo haciendo este episodio con las últimas fuerzas, que es muy valorable. Y bueno, nos vemos el jueves que viene y chao a todos. Chao, hasta la semana que viene.